Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 historias de terror sobre taqueros. Mi nombre es Javier Martínez y llevo 5 años vendiendo tacos en la esquina de Insurgentes y Baja California, justo en plena colonia Roma, en la Ciudad de México. Es un lugar perfecto para mi negocio. De día hay oficinas llenas de trabajadores hambrientos, y de noche, los bares cercanos llenan la calle de gente buscando algo que comer después de unas copas. Siempre he sido muy cuidadoso con mi puesto. La limpieza es mi prioridad. Después de todo, nadie quiere comer tacos en un lugar sucio. Cada noche, al cerrar, limpio cada rincón del carrito y lavo los utensilios hasta que brillan. Por eso, la primera vez que vi una cucaracha, me quedé helado. Fue una noche tranquila, casi aburrida. Los últimos clientes ya se habían ido y estaba guardando las cosas. Cuando levanté una caja con refrescos, ahí estaba, una cucaracha pequeña, de esas que casi parecen inofensivas. La aplasté con un trapo, pero no le di mucha importancia. Es normal, estamos en la ciudad, me dije, tratando de convencerme de que no era un gran problema. Pero al día siguiente, vi otra. Esta vez, corriendo cerca de la base del carrito. Volví a limpiarlo todo a fondo y hasta compré un spray para cucarachas, asegurándome de rociar cada esquina. Sin embargo, las semanas pasaron y las cucarachas siguieron apareciendo. Lo raro era que nunca las veía durante el servicio, solo al final de la noche, cuando estaba cerrando. Y siempre eran del mismo tamaño, pequeñas y rápidas, como si fueran crías. Un día, cansado de la situación, llamé a un exterminador. Pagué una fortuna para que fumigaran la esquina, y por unos días pensé que el problema estaba resuelto. Pero no fue así. Una noche, mientras barría, vi algo que me dejó frío. Las cucarachas no solo estaban en el suelo, sino que salían directamente de las rendijas de la banqueta, como si algo las estuviera empujando desde abajo. Intenté ignorarlo. Después de todo, el lugar era perfecto para el negocio, y cambiar de ubicación no era una opción. Pero a medida que las semanas pasaban, empecé a notar que no solo las cucarachas eran más frecuentes, sino que también eran más grandes. Y cada vez que aparecían, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo en esas pequeñas criaturas no fuera normal. Pensé en dejar el puesto por las noches, pero la cantidad de clientes que llegaban después de las 10 era imposible de ignorar. Esa esquina me daba para vivir, para pagar la renta y para ahorrar un poco. Pero una parte de mí empezaba a preguntarse si ese lugar tenía algo más que solo cucarachas escondidas entre las sombras. Y aunque intentaba no darle demasiada importancia, sabía que algo andaba mal. Porque las cucarachas no deberían mirarte. Aquella noche parecía como cualquier otra. La calle estaba llena de risas y charlas, los olores de los tacos al pastor y bistec se mezclaban con el aroma a cerveza de los bares cercanos. Cerré el puesto pasada la medianoche, cuando el último grupo de clientes tambaleantes se despidió entre carcajadas. La rutina era siempre la misma: limpiar, guardar los utensilios y contar el dinero. Pero esa noche, mientras barría los alrededores del puesto, algo llamó mi atención. Un ruido sordo y húmedo venía desde un montón de basura apilado junto a un poste. Me acerqué, pensando que era algún perro callejero buscando comida, pero cuando iluminé con la linterna de mi celular, me quedé sin aliento. Ahí estaba. Una cucaracha, pero no como las que había visto antes. Era enorme, del tamaño de un perro mediano, con su exoesqueleto brillante reflejando la luz como si estuviera barnizado. Sus antenas se movían rápidamente, explorando el aire. Entre sus mandíbulas sostenía algo que masticaba con un crujido nauseabundo. Sentí que las piernas me temblaban. Retrocedí instintivamente, tropezando con un bote de basura y haciendo un ruido que resonó por toda la calle. La cucaracha dejó de masticar y giró su cabeza hacia mí. Sus ojos, negros y opacos, no parecían los de un insecto común. Había algo en ellos, algo demasiado consciente. Por un momento, pensé que iba a lanzarse hacia mí, pero en lugar de eso,
hizo un movimiento rápido, casi demasiado rápido para que mis ojos lo siguieran. En un instante, desapareció. Escuché el sonido metálico de una tapa de alcantarilla siendo empujada, y cuando reuní el valor para mirar, vi cómo su cuerpo oscuro se deslizaba hacia las profundidades del alcantarillado, dejando a su paso un rastro de baba espesa. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente pude moverme. Corrí al puesto, guardé lo que quedaba lo más rápido posible y me largué de ahí. Esa noche apenas dormí. Las imágenes de aquella criatura seguían invadiendo mi mente. No era posible que algo así existiera, y mucho menos en pleno centro de la ciudad. Al día siguiente, intenté contárselo a uno de mis clientes habituales, un taxista llamado Manuel. Esas son tonterías, Javier. Seguro estabas cansado o lo soñaste, dijo, riéndose mientras devoraba un taco. Pero no lo soñé. Sabía lo que había visto. Y lo peor era que no podía dejar de pensar en lo que estaba masticando. ¿Era basura o no? Desde entonces, cada vez que escuchaba un crujido o veía una sombra moverse por las esquinas, mi mente volvía a esa noche. Algo estaba pasando en esa esquina, algo que iba más allá de las cucarachas comunes. Y lo que fuera, parecía estar creciendo. Después de aquella noche, supe que no podía seguir en ese lugar. Por mucho que las ventas fueran buenas y la esquina de Insurgentes y Baja California fuera perfecta para el negocio, no valía la pena arriesgarme. No podía ignorar lo que había visto, y menos la sensación de que, si me quedaba, algo peor iba a pasar. Conseguí un nuevo lugar a unas calles de distancia, frente a un pequeño parque en la colonia Condesa. No era tan concurrido como la esquina anterior, pero tenía clientes fieles que, al enterarse de mi cambio, siguieron viniendo. Aunque las ventas no eran las mismas, podía vivir tranquilo. Los primeros días en el nuevo sitio fueron extraños. Me costaba sacarme de la cabeza la imagen de aquella cucaracha gigante. A veces, mientras guardaba mis cosas, miraba las alcantarillas cercanas con desconfianza, esperando no volver a ver algo similar. Pero, al menos por un tiempo, todo parecía normal. Un par de semanas después, mientras preparaba los tacos del día, un cliente que había sido policía me contó algo que me dejó helado. ¿Supiste lo que pasó en tu vieja esquina?, me dijo mientras daba un sorbo a su refresco. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Encontraron a un hombre tirado ahí, casi a la medianoche. Alguien lo mordió o algo, porque tenía todo el costado izquierdo desgarrado, como si un perro gigante lo hubiera atacado. Dicen que lo llevaron al hospital, pero quedó mal, muy mal. Tragué saliva, recordando cómo aquella criatura había desaparecido en el alcantarillado. No podía ser coincidencia. Esa noche, mientras limpiaba mi puesto, me quedé pensando en lo que había pasado. Por mucho que tratara de explicarlo, había cosas que simplemente escapaban de nuestra comprensión. La ciudad tenía su propio ritmo, su propia vida oculta, y a veces, lo mejor era no meterse con ella. Cambiar de lugar no solo había sido una decisión para proteger mi negocio, sino para protegerme a mí mismo. Y aunque las ventas no fueran tan buenas como antes, podía vivir con eso. Prefería trabajar en paz, aunque eso significara ganar un poco menos, que estar constantemente mirando por encima del hombro, esperando a que algo me atacara desde las sombras. Aprendí que hay cosas que simplemente no se pueden ignorar. A veces, la intuición te grita que te alejes, y lo mejor que puedes hacer es escucharla. Desde entonces, cada vez que paso por aquella esquina, acelero el paso y miro hacia el otro lado de la calle. Porque sé que, debajo de esas alcantarillas, sigue habiendo algo que no pertenece a este mundo. Y espero no volver a cruzarme con ello. Continuamos. Mi nombre es Nicolás Olivares, y desde hace años tengo una obsesión que muchos llaman insana: buscar las mejores taquerías en cada rincón de mi ciudad.
No soy chef ni crítico gastronómico, pero hay algo en los tacos que siempre me ha fascinado. Su sabor, su sencillez, la forma en que cada taquero le imprime su alma. Pero hay noches en las que esa búsqueda se vuelve peligrosa, y esto lo aprendí de la peor manera. Era un viernes cualquiera. Salí tarde del trabajo, hambriento y con ganas de explorar. Un amigo me había hablado de una taquería oculta, abierta solo por las noches, sin nombre ni letrero, pero con tacos que, según él, eran los mejores que jamás había probado. Me envió una ubicación por mensaje y un consejo críptico: llega solo y no hagas preguntas. Eso me pareció intrigante, casi un desafío, y como siempre he sido curioso, decidí ir. El lugar estaba en una calle oscura, rodeado de almacenes y talleres mecánicos cerrados a esas horas. Cuando llegué, vi un carrito metálico iluminado por un foco amarillento. Había una fila corta de personas, todas con la cabeza gacha, esperando en silencio. El taquero era un hombre delgado, con un delantal mugriento y una gorra que le cubría los ojos. Movía las manos rápido, como una máquina, sirviendo tacos con una precisión inquietante. Nadie decía nada, ni siquiera para pedir. Solo se acercaban, tomaban sus tacos y dejaban el dinero exacto en una caja oxidada. Cuando llegó mi turno, sentí un escalofrío. El taquero me miró fugazmente, pero sus ojos eran extraños, vacíos, como si no estuviera realmente ahí. Sin embargo, los tacos se veían espectaculares, la carne chisporroteaba sobre la plancha, desprendiendo un aroma irresistible. 4 de pastor, dije, tratando de sonar casual. El hombre no respondió, pero en segundos tenía los tacos frente a mí, servidos con una salsa roja que parecía más densa de lo normal. Al primer bocado, supe que mi amigo no había exagerado. Eran los mejores tacos que había probado en mi vida, tanto que me olvidé del entorno lúgubre y de las miradas esquivas de los otros comensales. Comí rápido, demasiado rápido. Cuando terminé, sentí la necesidad de pedir más, pero mi estómago ya estaba lleno. Me acerqué a la caja para pagar, pero al buscar cambio, noté que había algo extraño en las monedas que ya estaban ahí. Eran viejas, gastadas, de un diseño que no reconocía. Una de ellas tenía una fecha que me hizo dudar, 1943. Miré al taquero, confundido, pero él seguía cocinando como si no notara mi presencia. Dejé mi dinero y me alejé, sintiendo una mezcla de satisfacción y ansiedad. Al girar la esquina para volver a mi auto, escuché un susurro detrás de mí, suave pero claro. Regresa mañana. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. No había nadie en la calle. Solo el carrito de tacos, que ahora parecía más oscuro, casi consumido por las sombras. Y esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el sabor de esos tacos en mi boca, la carne jugosa, la mezcla perfecta de especias, la salsa con un picor casi adictivo. Era como si algo me estuviera llamando, obligándome a recordar cada detalle de esa experiencia. A la mañana siguiente, intenté distraerme. Salí a correr, trabajé, hablé con amigos. Pero no podía sacar de mi cabeza el susurro que había escuchado: regresa mañana. Era como si esas palabras se hubieran grabado en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Cuando cayó la noche, me di cuenta de que no iba a resistir. Me encontré manejando hacia esa misma calle oscura, con el corazón latiendo rápido. Mientras más me acercaba, más pesada se sentía la atmósfera. Era como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo que oprimía el pecho y erizaba la piel. El carrito de tacos estaba en el mismo lugar, iluminado por esa luz amarillenta que parecía más débil que la noche anterior. Pero esta vez, no había fila. El lugar estaba completamente vacío. El taquero estaba ahí, como una estatua, moviéndose con la misma precisión mecánica, aunque no había a quien servir. Cuando me acerqué, levantó la cabeza, y por primera vez pude ver sus ojos con claridad.
Eran completamente negros, sin iris ni pupilas, como pozos sin fondo. Quise darme la vuelta, pero mis pies no respondieron. Sentí que algo me empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía controlar. 4 de pastor, dije, sin querer, como si alguien más hablara por mí. Esta vez, no usó la plancha para cocinar. Tomó un cuchillo enorme, oxidado, y cortó directamente de un trozo de carne que colgaba detrás del carrito, en una esquina que no había notado la noche anterior. La carne era más oscura, casi negra, y exudaba un líquido espeso que goteaba lentamente. Cuando me sirvió los tacos, supe que no debía comerlos. Había algo en el olor, una mezcla de hierro y podredumbre que me revolvió el estómago. Pero mis manos se movieron solas, llevando un taco a mi boca. Al primer bocado, sentí un sabor indescriptible, profundo y perturbador, como si estuviera devorando algo más que carne. Mientras masticaba, imágenes empezaron a inundar mi mente. Calles vacías, personas huyendo, gritos ahogados en la noche. Vi rostros que no reconocía, pálidos y aterrorizados, y una figura oscura que los observaba desde las sombras. Cuando terminé el último taco, sentí náuseas. Miré al taquero, que ahora sonreía, mostrando unos dientes afilados y amarillentos. Siempre regresan, dijo con una voz ronca, más profunda de lo que debería ser posible. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, algo que se movía en el aire, invisible pero palpable. Cuando llegué a mi auto, encendí el motor y salí de ahí a toda velocidad. Esa noche vomité varias veces, pero no fue suficiente para sacar el sabor de mi boca. Algo dentro de mí había cambiado, y lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Al día siguiente, desperté con un hambre voraz, un hambre que nada podía saciar. Y aunque traté de luchar contra el impulso, sabía que al caer la noche, regresaría a esa taquería maldita. El hambre no me dejó en paz. Todo lo que comía sabía insípido, como si mi cuerpo rechazara cualquier cosa que no fueran esos tacos. Por más que lo intenté, no pude resistir el impulso de regresar. Pero esta vez no iba a dejarme dominar. Necesitaba respuestas. Llegué más temprano, cuando la luz del sol aún alcanzaba a iluminar la calle. Para mi sorpresa, el carrito seguía ahí, aunque el taquero no se veía por ninguna parte. Me acerqué con cautela, estudiando cada detalle. El carrito estaba en peor estado de lo que recordaba. La plancha estaba oxidada y sucia, y la caja donde se dejaba el dinero estaba vacía, con telarañas en las esquinas. Todo parecía abandonado, pero había algo que no cuadraba. Un olor penetrante llenaba el aire, un hedor metálico y dulzón que venía de detrás del carrito. Rodeé el puesto y lo vi, un gancho oxidado colgaba de una barra metálica, sosteniendo un enorme trozo de carne. La misma carne que el taquero había usado para mis tacos la noche anterior. Me acerqué, cubriéndome la nariz con la mano, y lo inspeccioné más de cerca. Era carne humana. El reconocimiento fue instantáneo. Había estudiado suficiente sobre anatomía en la universidad para saberlo. Las fibras musculares, el tono, incluso el olor. Sentí náuseas, pero también una mórbida fascinación. ¿Cómo nadie había notado esto antes? ¿Cuántas personas habían comido aquí, sin saber lo que estaban consumiendo? Un sonido detrás de mí me hizo girar de golpe. El taquero estaba ahí, de pie, observándome con esos ojos negros como pozos infinitos. ¿Lo entiendes ahora?, dijo con voz ronca, su sonrisa más amplia y aterradora que nunca. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Logré balbucear, retrocediendo unos pasos. Soy lo que siempre ha estado aquí, alimentando el hambre de los que buscan más de lo que deberían. Su voz resonaba como si viniera de todas partes a la vez. Ellos siempre regresan, y tú no eres diferente. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí que el aire a mi alrededor se hacía pesado, como si algo invisible me envolviera. No quiero volver. Déjame ir. No puedes escapar del hambre, Nicolás.
ya es parte de ti. En un parpadeo, el taquero desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El carrito también se desvaneció, dejando solo una marca quemada en el pavimento. Me quedé parado en esa calle vacía, sintiendo como el hambre volvía, más intensa que nunca, retorciéndome el estómago como un cuchillo. Esa noche, traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Rostros de personas que alguna vez fueron carne. El hambre se convirtió en mi sombra. Día tras día, sentía mi cuerpo desmoronarse, como si se consumiera a sí mismo desde adentro. Intenté de todo, dietas, comida vegetariana, incluso ayunos prolongados. Nada funcionaba. Nada tenía sabor. Solo un vacío abrasador que crecía con cada hora que pasaba. Mis sueños eran peores. Todas las noches veía el carrito, el trozo de carne colgando, y al taquero mirándome con esos ojos negros. Su voz resonaba en mi mente, burlona y siniestra: siempre regresan. No podía contarle a nadie la verdad. ¿Quién me creería si decía que estaba maldito por comer tacos hechos de carne humana? En cambio, inventé excusas para mi deterioro físico. Ese estrés del trabajo, decía cuando los amigos me preguntaban por mi apariencia pálida y mis ojeras profundas. Estoy haciendo dieta, mentía cuando alguien notaba lo poco que comía. Pero sabía que no podía seguir así. Fue entonces cuando vi un anuncio en internet sobre un centro de desintoxicación cercano. Libérate de las cadenas de la adicción, decía el eslogan. Sabía que no era la solución, pero estaba desesperado. Si podía engañarlos haciéndoles creer que era adicto al cigarro, tal vez me ayudarían a superar este infierno. El primer día en el centro fue extraño. Los otros pacientes hablaban de sus luchas con las drogas, el alcohol o el tabaco. Yo solo asentía y mentía cuando era mi turno. Soy Nicolás, dije en una de las sesiones grupales, y llevo años luchando contra la adicción al cigarro. Era mentira, claro, pero cada palabra dolía. No porque fuera falsa, sino porque sabía que mi verdadera adicción era algo que nunca podría confesar. Los días se convirtieron en semanas. Intenté seguir las rutinas, los ejercicios, las terapias. Pero el hambre nunca se fue. Por las noches, en la soledad de mi habitación, mordía almohadas para no gritar. A veces, despertaba soñando que mis dientes se hundían en algo cálido y sangriento. Una vez, durante una terapia individual, mi terapeuta, un hombre amable llamado Esteban, notó mi angustia. ¿Estás seguro de que es solo el cigarro?, preguntó, inclinándose hacia mí. Por un momento, consideré contarle todo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicar lo que me estaba pasando sin que me encerraran en un hospital psiquiátrico? Sí, solo el cigarro, mentí, evitando su mirada. Cada día se sentía como una batalla perdida. Pero seguí asistiendo, aferrándome a la esperanza de que, con el tiempo, el sabor de los tacos se iría de mi boca. Tal vez no podía olvidar lo que había comido, pero quizás podía aprender a vivir con el vacío. Sin embargo, había noches en las que mi fe flaqueaba. En las calles oscuras, a veces creía ver el carrito del taquero, su luz amarillenta parpadeando en la distancia. Me detenía en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y cerraba los ojos, repitiéndome que era solo una alucinación. Pero el hambre siempre regresaba, como una bestia que nunca dejaría de perseguirme. Han pasado meses desde que ingresé al centro, y aunque no he encontrado una cura, algo dentro de mí ha cambiado. Tal vez no se trata de vencer el hambre, sino de aprender a cargar con ella. Pero hay noches, en la soledad de mi habitación, en las que siento el susurro del taquero en mi oído, su voz burlona y oscura. Siempre regresan. Me prometo a mí mismo que no lo haré. Pero el hambre es una fuerza implacable, y en el fondo sé que estoy luchando contra algo mucho más grande que yo. Tal vez algún día el sabor de los tacos se irá de mi boca. Tal vez no. Continuamos. Mi nombre es Héctor Salgado, y llevo 10 años trabajando como taquero.
Mi puesto está en una esquina transitada durante el día, pero en las noches la zona queda prácticamente desierta, salvo por los clientes que llegan después de salir de sus trabajos o fiestas. Siempre me ha gustado la tranquilidad de las noches. El aire es más fresco, y hay algo en la rutina de preparar tacos bajo la luz del farol que me relaja. Pero hace un par de semanas, esa calma que tanto apreciaba se convirtió en inquietud. Todo comenzó con una sensación. Una noche, mientras atendía a un cliente, sentí que alguien me estaba observando. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando el cliente se fue y levanté la vista, lo vi. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura y un sombrero que le cubría parte del rostro. Estaba de pie al otro lado de la calle, inmóvil, con las manos en los bolsillos. ¿Se le ofrece algo?, grité, intentando sonar amable. No respondió. Ni siquiera se movió. Después de unos minutos, simplemente se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Pensé que tal vez era un borracho o alguien buscando un lugar para pasar el rato, pero al día siguiente volvió a aparecer. Y al siguiente. Siempre en el mismo lugar, siempre mirando en silencio. Con el tiempo, empezó a inquietarme más. No se acercaba, no hablaba, solo me observaba. Algunas noches, cuando tenía clientes, intentaba ignorarlo, pero su presencia era como una espina clavada en mi nuca. Una noche, mientras cerraba el puesto, reuní el valor para cruzar la calle e ir hacia donde siempre se paraba. Quería confrontarlo, o al menos entender por qué estaba ahí. Pero cuando llegué, no había nadie. Ni siquiera rastros de que alguien hubiera estado parado ahí. Al día siguiente, conté lo que me estaba pasando a don Pedro, un cliente frecuente y vecino del barrio. Se rió al principio, pero luego me miró con seriedad. Cuidado, Héctor. Si alguien te observa así, tan callado, puede que no sea una persona. ¿Cómo que no sea una persona?, pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Hay cosas que buscan, cosas que esperan. Tal vez quiere algo de ti. O tal vez solo está esperando el momento correcto. Esa noche, volví al puesto con un nudo en el estómago. El hombre estaba ahí, como siempre, y esta vez sentí que su mirada era más penetrante, como si estuviera viendo directamente dentro de mí. No sabía qué quería, pero empezaba a temer que pronto lo descubriría. La noche en que perdí la conciencia comenzó como cualquier otra. Había montado el puesto, preparado la plancha y servido a algunos clientes habituales. Todo transcurría con normalidad hasta que lo vi de nuevo. El hombre estaba parado al otro lado de la calle, inmóvil como siempre. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. Había algo en su postura, en la forma en que su sombrero parecía ocultar más de su rostro. Era como si la sombra que lo envolvía fuera más espesa, más opresiva. Decidí ignorarlo y concentrarme en mis tacos, pero mi curiosidad me traicionó. Miré hacia él, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí se quebró. El aire pareció volverse más pesado, como si el oxígeno hubiera sido drenado del ambiente. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes, y un zumbido agudo llenó mis oídos. Intenté apartar la vista, pero no podía. Sus ojos, o lo que fuera que había bajo la sombra de su sombrero, me tenían atrapado. Lo siguiente que recuerdo es despertar tirado junto a mi puesto. La plancha estaba apagada, y los ingredientes estaban esparcidos por el suelo. Mi cabeza palpitaba, y había un sabor metálico en mi boca. Miré el reloj, habían pasado 2 horas desde la última vez que lo vi. Esa fue la primera vez que ocurrió, pero no la última. Días después, comencé a notar cosas extrañas en el puesto. Una noche, mientras cortaba carne, vi por el rabillo del ojo que alguien estaba de pie detrás de mí. Me giré de golpe, cuchillo en mano, pero no había nadie. Entonces escuché un murmullo, bajo y gutural, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. No mires atrás. El cuchillo se me cayó de las manos, y salí corriendo hacia la calle.
Miré alrededor, buscando algún rastro del hombre, pero todo estaba desierto. Otra noche, mientras cerraba el puesto, encontré marcas extrañas en el suelo. Parecían huellas de pies descalzos, pero eran demasiado largas, con dedos que se extendían de manera antinatural. Las seguí por unos metros, y descubrí que terminaban justo donde él siempre se paraba. Lo más aterrador ocurrió una noche lluviosa. No había clientes, y la calle estaba cubierta por una bruma espesa. Decidí cerrar temprano, pero mientras guardaba las cosas, escuché un golpe seco en el toldo del puesto. Levanté la mirada y vi una mano apoyada en el borde, una mano pálida, casi translúcida, con uñas largas y oscuras. Retrocedí, y de repente, la mano desapareció. Miré hacia los lados, pero la calle seguía vacía. Esa fue la noche en que entendí que el hombre no solo me observaba, estaba jugando conmigo, probando mis límites. El miedo comenzaba a consumirme. Dormía poco, y cada vez que cerraba los ojos, veía su figura inmóvil, observándome desde la oscuridad. Me decía a mí mismo que debía dejar el puesto, pero algo me retenía. Tal vez era el orgullo, tal vez la rutina, o tal vez, algo más. Y así, noche tras noche, seguí volviendo, sabiendo que su presencia se hacía más fuerte, más cercana. Aquella noche, el aire se sentía más pesado de lo habitual, como si la oscuridad misma estuviera viva. Había sido una jornada tranquila, apenas unos pocos clientes, y ya estaba guardando los últimos utensilios. El extraño no había aparecido en toda la noche, y aunque su ausencia debería tranquilizarme, me sentía más inquieto que nunca. Mientras recogía, una sensación de sueño repentino me golpeó con fuerza. Era un cansancio que no tenía sentido, como si alguien hubiera drenado toda mi energía de golpe. Me obligué a mantenerme despierto, recordando las noches anteriores, pero mis párpados se volvían más pesados con cada segundo. No puedo dormir, murmuré, apoyándome en la plancha para no caer. Pero no importaba cuánto lo intentara, mis piernas comenzaron a ceder, y antes de darme cuenta, estaba en el suelo. La última imagen que vi antes de que el sueño me venciera fue al hombre extraño cruzando lentamente la calle, acercándose a mí. Abrí los ojos, pero no podía moverme. Estaba consciente, pero atrapado en mi propio cuerpo, como si algo invisible me sujetara. La figura del hombre estaba justo frente a mí. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero esta vez podía sentir su sonrisa, una mueca torcida que emanaba un terror indescriptible. Héctor, susurró con una voz que parecía venir de todos lados. Te he estado esperando. Con movimientos imposibles, se inclinó hacia mí, y antes de que pudiera procesar lo que ocurría, metió una mano en mi pecho. Sentí un dolor indescriptible, un ardor que recorría mi cuerpo como si mi corazón estuviera siendo arrancado. Quería gritar, pero no podía. Solo podía mirar, impotente, mientras aquel ser parecía manipular algo dentro de mí. Mi visión comenzó a desvanecerse, y lo último que escuché fue su voz, profunda y burlona. Ahora llevas un poco de mí contigo. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas y con un monitor marcando los latidos de mi corazón. Una enfermera entró y me explicó que me habían encontrado inconsciente junto a mi puesto. Mi corazón había sufrido un fallo grave, algo que no tenía explicación para mi edad y condición física. Pasé varios días en observación. Los médicos dijeron que mi corazón estaba débil y que necesitaría controles constantes para el resto de mi vida. Me dieron el alta con la condición de que regresara a chequeos regulares. No había explicación médica clara para lo que había ocurrido, pero yo sabía la verdad. Sabía que aquel hombre me había hecho algo, que había dejado una marca en mí. Regresar al puesto fue una decisión difícil, pero no podía permitirme abandonarlo. Sin embargo, una cosa quedó clara, nunca volvería a trabajar de noche. Encontré una esquina más concurrida y comencé a atender solo durante el día. Aunque a veces extraño la tranquilidad de las noches, sé que no puedo volver a ese horario.
Los susurros, las sombras y el extraño hombre parecen haber quedado atrás, pero hay noches en las que despierto sobresaltado, con un dolor punzante en el pecho y el eco de su risa resonando en mis oídos. Tal vez nunca vuelva a verlo, pero hay algo dentro de mí que me recuerda su presencia, algo que late con cada golpe de mi corazón. Continuamos. Mi nombre es Ramiro Mendoza, y llevo 20 años siendo taquero. Mi puesto, Tacos El Camino, es pequeño, pero tiene su clientela fiel. Cada noche, bajo la luz amarillenta de mi foco, veo pasar de todo, oficinistas apurados, borrachos buscando curarse, y hasta familias con niños. Pero las noches siempre tienen algo especial, algo que no se ve a plena luz del día. Era un jueves, poco antes de la medianoche. Las calles estaban tranquilas, con apenas un par de autos que pasaban de vez en cuando. Había tenido una noche lenta, con pocos clientes, pero decidí quedarme un rato más. El aire se sentía pesado, y la sensación de soledad era casi palpable. Mientras limpiaba la plancha y organizaba los ingredientes, escuché pasos acercándose. Levanté la vista y vi a un hombre de aspecto extraño. Era alto, delgado, y llevaba un sombrero viejo que le cubría la cara. Su ropa estaba desgastada, como si hubiera pasado años sin cambiarse. Lo que más me llamó la atención fueron sus manos, largas, huesudas, con uñas que parecían garras. «Buenas noches», dijo con una voz grave y lenta. «¿Todavía tiene pastor?» «Claro, señor, ¿cuántos le sirvo?», respondí, intentando sonar casual, aunque algo en él me ponía nervioso. «Solo uno, por ahora». Asentí y me puse a trabajar. Sentí su mirada fija en mí mientras cortaba la carne y preparaba el taco. Era una sensación incómoda, como si estuviera siendo estudiado. Cuando terminé, lo serví en el mostrador. El hombre se quedó mirándolo un momento antes de levantarlo con esas manos extrañas. Dio un mordisco lento, masticando como si estuviera saboreando cada fibra de la carne. «Perfecto», murmuró, casi para sí mismo. Luego me miró directamente a los ojos. «Este es un lugar especial, ¿sabe?». «Bueno, intento hacer buenos tacos, señor». «No hablo de los tacos. Hablo de este sitio. Este espacio tiene historia». Traté de sonreír, pero las palabras me dejaron incómodo. «No sé a qué se refiere, señor». «Lo sabrá, Ramiro. Pronto lo sabrá». No recuerdo haberle dicho mi nombre. Me congelé, y cuando quise preguntarle cómo lo sabía, ya no estaba ahí. Ni siquiera escuché sus pasos alejarse. Solo el taco mordido quedó sobre el mostrador, aún humeante, como si el hombre nunca hubiera existido. Esa noche cerré temprano. Mientras apagaba el foco y guardaba las cosas, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Pero cuando volteaba, no había nada. Al día siguiente, todo parecía normal, pero no podía quitarme al extraño de la cabeza. Fue el inicio de algo que me cambiaría para siempre. A la noche siguiente, no podía quitarme de la cabeza las palabras del extraño. «Este espacio tiene historia». Su tono resonaba en mi mente, como un eco imposible de ignorar. Mientras atendía a los pocos clientes que llegaban, mi mirada se desviaba constantemente hacia el lugar donde había estado parado. El suelo estaba agrietado y oscuro, como si esa parte de la acera nunca hubiera sido reparada. Había algo en ese rincón que me ponía los pelos de punta. Al final de la jornada, decidí quedarme un rato más, con la excusa de limpiar. Quería entender por qué me sentía tan inquieto. Mientras barría, un hombre mayor que pasaba por la calle se detuvo frente a mi puesto. «Buenas noches, joven», dijo con una voz temblorosa. «Buenas noches, don. ¿Se le antoja un taco?». El hombre negó con la cabeza, pero no se movió. Sus ojos estaban clavados en el suelo, justo donde el extraño había estado la noche anterior. «¿Sabe usted lo que era este lugar antes?», preguntó de repente. «No, señor».
Llevo años aquí, pero nunca escuché nada raro. El hombre suspiró y se acomodó el sombrero. Antes de que construyeran estas calles y edificios, este lugar era conocido como El Descanso. Era un barranco profundo, aislado de la ciudad. Durante décadas, la gente que ya no quería seguir viviendo venía aquí para quitarse la vida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué venían aquí? Porque era un lugar tranquilo, y porque decían que aquí nadie te juzgaba. Pero con los años, la gente empezó a notar cosas. Los que pasaban por la zona escuchaban susurros, risas ahogadas, o veían sombras que no deberían estar ahí. Decían que las almas de los que se suicidaban nunca se iban realmente. El hombre levantó la vista y me miró fijamente. Los muertos no siempre descansan, joven. A veces, el lugar los retiene, y a veces, ellos retienen el lugar. Me quedé en silencio, sintiendo que las palabras del hombre calaban más hondo de lo que quería admitir. ¿Y usted cree en eso? Pregunté, intentando sonar escéptico. No importa lo que yo crea. Importa lo que tú veas, o sientas. Sin decir más, el hombre se dio la vuelta y se alejó, dejando un silencio que parecía más pesado que antes. Esa noche, no pude dormir. Su historia rondaba en mi cabeza, mezclándose con las palabras del extraño. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos históricos. No fue difícil encontrar información. El Barranco del Descanso aparecía en varios periódicos antiguos, con titulares morbosos que hablaban de cuerpos encontrados, cartas de despedida y policías rescatando cadáveres. Una foto me dejó helado, mostraba a un grupo de oficiales de pie sobre un puente que reconocí de inmediato. Era la calle donde estaba mi puesto. Esa noche, mientras preparaba la carne y organizaba los ingredientes, sentí una extraña presión en el aire. Todo estaba en silencio, pero había una sensación que no podía ignorar, como si alguien estuviera detrás de mí. Volteé varias veces, pero no vi nada. Hasta que, justo al apagar el fuego de la plancha, lo escuché, un susurro apenas audible, que venía de la oscuridad detrás de mi puesto. Ramiro. Dejé caer las pinzas al suelo y di un paso atrás. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda mientras los susurros se multiplicaban, formando un murmullo inquietante que parecía venir de todas partes. No sabía si quedarme o correr, pero los ruidos pararon y eso hizo que me tranquilizara. El resto de la noche fue relativamente normal. El día después de mi visita a la biblioteca, fui a trabajar con una inquietud que no podía quitarme de encima. Sabía que algo estaba mal con ese lugar, que algo estaba mal desde hacía mucho tiempo. Pero no podía simplemente abandonar mi puesto, no sin una razón concreta. Esa noche, el aire era frío y húmedo, y las calles estaban más vacías de lo normal. Mientras calentaba la plancha y acomodaba los ingredientes, sentí de nuevo esa presión en el aire, esa sensación de ser observado. Traté de ignorarla y concentrarme en mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos acercándose. Levanté la vista y mi corazón se detuvo por un momento. Era el hombre raro. El mismo que había aparecido noches atrás, con su sombrero viejo y esas manos huesudas que parecían garras. «Buenas noches, Ramiro», dijo, pronunciando mi nombre con una familiaridad escalofriante. «Buenas», respondí, intentando no mostrar el temblor en mi voz. «¿Qué le sirvo hoy?» «Lo mismo que la última vez». «Pastor». Asentí y me puse a trabajar, pero no podía dejar de sentir sus ojos clavados en mí, como si estuviera escarbando dentro de mi cabeza. Esta vez, mientras cortaba la carne, me di cuenta de que su figura parecía más torcida. Sus hombros estaban desiguales, y su cuello se inclinaba de forma extraña, como si no perteneciera a un cuerpo humano. Cuando le serví el taco, lo levantó con esas manos largas y delgadas, pero en lugar de darle un mordisco, lo sostuvo frente a su rostro, observándolo como si fuera una obra de arte. «Es curioso, ¿no crees?», dijo de repente.
Como algo tan simple puede ser tan poderoso. ¿A qué se refiere? Pregunté, tratando de mantener la calma. A la carne, Ramiro. A lo que representa. Vida y muerte. Me quedé helado. Su voz había cambiado, ahora era más profunda, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Entonces, llevó el taco a su boca, pero lo devoró de una forma antinatural, como si su mandíbula se desarticulara para tragarlo entero. El sonido era grotesco, un crujir y chasquido que me hizo dar un paso atrás. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí, y lo que vi me quitó el aliento. Sus ojos ya no eran negros, sino vacíos, como agujeros oscuros que parecían succionar la luz. Gracias, Ramiro. Estaré viendo cómo manejas este lugar. Por ahora. Y con eso, se levantó y se perdió en la oscuridad, dejando tras de sí un olor acre que no era del todo humano. Esa fue la última noche que trabajé en esa esquina. Cerré el puesto deprisa y decidí no volver. No podía soportar la idea de enfrentarme a él otra vez, ni a lo que fuera que estaba conectado con ese lugar. Conseguí una nueva esquina en otro barrio, lejos del descanso. Aunque a veces me va bien, y otras veces no tanto, nunca he vuelto a sentirme observado, ni he visto figuras extrañas merodeando mi puesto. Sin embargo, hay noches en las que, al apagar el fuego y cerrar el carrito, creo escuchar susurros llevados por el viento. Entonces me digo a mí mismo que todo está en mi cabeza. Que todo eso quedó atrás. Pero en el fondo, sé que no importa dónde vaya. Él siempre sabrá dónde encontrarme.